Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos, colegas, público en general? Mi nombre es Ivonne Limón Mota, soy pintora, soy egresada de la Escuela de la Esmeralda, IMBA, y mi formación pues fue enfocada hacia estar experimentando, buscando mi propio lenguaje a través de la pintura, colores y texturas. Yo me enfoqué básicamente en estar trabajando expresionismo en alguna corriente, al principio abstracto, porque me gustaba mucho indagar sobre esta parte que tenía que ver con las texturas, las veladuras, las atmósferas que generaba el color. Estaba yo muy enfocada en eso. Pero a través de este proceso de 20 años de trabajo he estado en la búsqueda de la temática. La temática o el concepto siempre debe de ser fundamentado por pues la búsqueda ideológica, puede ser también los intereses personales, cómo se hayan desarrollado. Yo considero que un artista visual se debe de tener como punto importante manejar un discurso o un diálogo que tenga que ver con su devenir, con su día a día. ¿Por qué no nos podemos abstraer de toda la cotidianidad? De este contexto que me tocó a mí vivir, la apertura que hoy día, en el siglo XX, en donde yo me formé, pues ha habido una apertura para las pintoras en particular. El tema que voy a abordar hoy es acerca del arte en género. ¿Cómo ha sido el proceso de las mujeres pintoras en el devenir de la historia? ¿Cuál ha sido ese proceso de lucha, de reconocimiento que han tenido que trabajar mis antecesoras, colegas, para que se les haya dado ese lugar en la historia del arte, como las mujeres que han marcado o incidido también dentro de esta historia del arte? Yo considero que a partir del siglo XVII, XVIII, empezaron estas pequeñas incursiones de las mujeres. Y no fue hasta, yo creo que hasta el siglo XIX, en donde empezaron a tener ese documento, ese registro de cómo ha sido el proceso de creación de las mujeres, en particular dentro de la pintura. Yo me enfoco un poco en Europa, que es donde podemos de alguna manera empezar a denotar cómo surgieron estas mujeres con esta investigación, con esta necesidad de expresar lo que sentían a través de la pintura. Y de alguna manera pues han sido relegadas, no hubo una documentación amplia, porque no creo que nada más haya sido una sola o dos, tres mujeres las que hayan incursionado en este proceso de arte. Me imagino que debió haber muchísimas mujeres en toda Europa en donde quisieron también seguir los pasos de los diferentes maestros, de las diferentes corrientes pictóricas, pero pues no hay un registro visual, un documento en donde avale todo este proceso. Imagínense aquí en América, en Mesoamérica, en Estados Unidos también. Yo también veo que una vez que estamos en el siglo XIX se empezó a documentar más porque había más la apertura hasta cierto punto, y considero que en Mesoamérica, desde las corrientes prehispánicas, no hay un códice, un documento que asevere que las mujeres incidieron pictóricamente hablando en la creación de conceptos, en la creación de estos códices. Había como mucho segregar a las personas de acuerdo a lo que le tocaba realizar dentro de la comunidad. Entonces eran como muy específicas las funciones de cada uno de estos hacedores, o bien registrar a través de iconografía o a través de estas imágenes. Fueron recopilando la historia de Mesoamérica, y yo considero
que no hay una línea de investigación en donde se diga que las mujeres fueron parte de. No ha sido ventilado, por lo menos, ¿no? Habría que haber una investigación. Entonces, esta parte de género no debiese marcar. Yo creo que esta conversación no debería ser como un punto de gestar una conversación o un debate. Porque el ser humano, por ser humano, independientemente de que sea mujer o sea hombre, pues tiene la necesidad de expresarse. Tiene el mismo derecho de poder transmitir un lenguaje pictórico y independientemente de que el género sea femenino o sea masculino. En mi proceso, yo no tuve, afortunadamente, de alguna manera, esa pequeña pues tabú, a lo mejor a un freno que me dijera, tú por ser mujer no lo hagas. Sí he tenido a lo mejor alguna falta de apoyo, pero más bien por la cultura que se da, por la cultura en donde estamos viviendo. Doy gracias a la vida que nací en este siglo, porque si no me hubiese sido muy difícil el tener una oportunidad, el haber realizado mis proyectos y exposiciones, porque se me hubiera complicado en otro momento, en otra etapa de la vida, históricamente hablando. Yo trabajo la temática de acción, de representar la mujer, ¿sí? El cuerpo femenino. En todo mi proceso, son 5 catálogos los que tengo, cada uno de ellos tiene impreso mi personalidad, mi ideología y la maduración con la que se han realizado cada uno, porque tiene que ver con lo que yo soy. La mujer que día a día cambia, la mujer que ha adquirido conocimientos, madurez espiritual, ideológico, ha tenido muchos procesos de desacuerdo durante la vida, y finalmente la catarsis de la pintura me ha permitido seguir con vida, seguir de una manera creativa este devenir. Y yo creo que como narrador visual que soy, es una necesidad imperante el hecho de que yo empiece este proceso de denuncia, porque finalmente ahora es cuando se da voz. Ahora con los procesos del Me Too se ha evidenciado mucha violencia, pero la violencia siempre ha existido en todas las generaciones y en diferentes culturas. Ha sido un proceso difícil en donde la mujer siempre ha tenido que pues sacar la casta, estar trabajando con el pie casi en la cara para poder mantener un ideal, para sostener su postura política, ideológica, sentimental, hasta poder denunciar. Yo creo que la apertura ahorita de la denuncia acerca de visibilizar la violencia intrafamiliar ha sido un punto álgido en esta pandemia. Ha sido un punto de incidencia en donde mi trabajo me ha permitido pues hacer esta visibilidad, dejar de ser normal lo que debiese ser una falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Hacia la mujer y hacia pues las comunidades más vulnerables. Yo trabajo en la comunidad de Chicoloapan, de San Vicente Chicoloapan, y tengo a mi cargo la Escuela de Bellas Artes. Hemos estado trabajando en una zona difícil. Santa Rosa, en la colonia donde estamos, es uno de los municipios con más incidencia de feminicidios en el Estado de México. Y diría un autor, y eso que no nos encontramos en guerra, y tenemos un alto índice de verdad de feminicidios, no solamente en el Estado de México, sino en la República Mexicana, de desaparecidos. Y pues desafortunadamente las cifras rojas pues enfocan a la mujer como un punto de estos procesos de violencia, ¿no? Desaparecidas. Y pues dentro de la temática de mi trabajo he trabajado estos temas difíciles, porque no toda la gente le gusta confrontar,
No toda la gente le gusta ver que hay un problema. Todo el mundo quiere ver color rosa, que todo sea Dalai, nice, que no nos confrontemos como sociedad. Pero hay que hacerlo. Es necesario, es el punto ideal que a través del arte sea un medio transformador de pensamiento, de actitudes. Yo estoy muy convencida que el arte tiene esta bendición, porque en mi caso ha sido un parteaguas en mi vida, ¿no? Me ha permitido hacer esa catarsis de regeneración en mi proceso emocional, como persona, como ser humano. Entonces es necesario que el arte y el deporte se manejen de una manera conjunta y se dé de verdad como parte formativa, no solamente las niñas, sino los niños, porque desafortunadamente en el seno familiar es donde se forman los patanes. Perdón, es una palabra fuerte, es una palabra difícil de entender, pero creo que las madres también tenemos ese cometido. Desmitificar que los hombres sean hechos para unas acciones específicas y las mujeres también sean como encajonadas, encajadas con un letrero que solamente ciertas actividades o actitudes tienen que tener. Somos seres humanos integrales que así, de esa manera, tenemos que estar trabajando, de esa manera tenemos que fluir dentro de la vida cotidiana, no solamente en las tareas diarias del hogar, sino también en la formación escolar. Tenemos que cambiar esta propuesta de género. No debiera existir, la verdad, porque somos seres humanos, independientemente del género femenino o masculino, somos seres humanos integrales que de manera igualitaria tenemos las mismas oportunidades, las mismas condiciones, y no es necesario que hubiera este tipo de denuncias. Pero bueno, vamos en el proceso. Dicen que es generacional. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque creo que ha sido una constante. En la historia del arte, en la historia de la humanidad, ha sido una constante esta violencia, ¿sí? El no dejar ser a la mujer como parte de la sociedad, como parte de los procesos políticos, sociales, educativos, ¿no? Entonces, si podemos hacer una investigación, hay mucha documentación que pues certifica que estos procesos han sido difíciles. Por eso digo que hoy día pues sí debiese tener otra connotación el simple hecho de tener artistas mujeres dentro de esta propuesta en México, por ejemplo, si nos situamos directamente en México. Frida Kahlo es una mujer que ha roto procesos de venta. Creo que es la mujer que actualmente se vende más que un Picasso. O sea, niveles altos de venta. Es bueno, yo considero que dio la apertura finalmente para que vean a una pintora mujer y sobre todo mexicana, que no figurábamos. Hay muchas más, ¿no? Habemos muchas más detrás de Frida Kahlo. No solamente existe ella, hay muchas mujeres que estamos haciendo esa propuesta para que también se nos lleve a un nivel alto, porque cuando nos metemos a un mercado digamos de venta directamente, esto es una profesión y yo tengo que mantener a mi familia a través de mi trabajo, de las ventas. Y es complicado el mercado del arte, porque si en México no tenemos la cultura, bueno, la mayoría, no quiero decir ni generalizar, la mayoría de las personas no tienen la cultura, bueno, de comprar un cuadro, que eso es una inversión finalmente, hay que tenerlo como si fuera un bien raíz. ¿Por qué? Porque eso ni se deprecia, al contrario, se evalúa día con día, de acuerdo a cómo el artista, dónde exhiba, quién le compre, bueno, va a ser un plus. Pero finalmente no hay esa educación o esa visión de poder tener un mercado en donde podamos nosotros subsistir de manera digna en este medio, de mantener el trabajo, porque es muy caro, la verdad, los materiales, el mantener un taller,
el mantenerse emocionalmente, pues si no bien, por lo menos estable para poder producir. Como les digo, el arte para mí ha sido una catarsis de vida y por ello yo tengo que hacer este trabajo todavía aún más enfático en decir debe de haber equidad. Equidad en cuestión de un mercado en donde nos procuren que las mujeres y los hombres pues nos tengamos que equiparar en precios, en espacios. Como les digo, Frida Kahlo abrió ese parteaguas. A partir de ella pues se han volteado a ver a México, claro, y también a las mujeres. Hay una propuesta que tiene que decir, hay una propuesta que tiene que seguir, y en este caso considero que debemos de estar proyectando más y más en estar dando esta equidad de género. Desafortunadamente, como les digo, todavía aún en siglo XXI se deja ver toda este problema. De verdad, no hemos podido superarlo, no hemos podido avanzar en estos procesos. Voy a enfocar esta última parte de mi plática en cuestión de haber incidido como parte formativa en la educación de muchas de las niñas que estuvieron en mi taller. Estuvimos trabajando en San Vicente Chicoloapan con la maestra Cristina Godínez un proyecto llamado Guna Swing, que es Mujeres Trabajando en Zapoteco. Ella me invitó a participar para trabajar con niñas, no solamente de escasos recursos, sino con adolescentes madres solteras, con niñas que tenían índice de violencia intrafamiliar, y bajo esta dinámica, este ejercicio de estar platicando con estas niñas, de estar transmitiendo pues lo poco que yo podría dar conocimientos de arte, me di cuenta que el enfoque de mi trabajo cambia totalmente. Hay un momento en tu vida como ser humano que te cambia el chip, te cambia la perspectiva. Yo tenía una idea de que mi pintura simplemente tenía que satisfacer mi propio lenguaje, ¿sí? Mi propia actitud, pero cuando vi que yo incidía en el pensamiento o en la actitud de estas niñas, que ese cambio se fue haciendo de manera paulatina a través de los colores, de las texturas, que eso les permitía liberarse, que eso les permitía tener un discurso, ¿sí?, con ellas mismas. Es una comunión, de verdad. Cuando tú pintas y el lienzo te habla, finalmente, haces una comunión entre las texturas y entre el autor. Y entonces las niñas me enseñaron que debo de ser un transmisor del conocimiento, sí, pero también un hacedor de nuevas actitudes. Mi postura, ahora mi postura ideológica es diferente, ahora es más social. Mi pintura, mi discurso cambió. Y eso me gustó porque, ¿sabes qué? En mí se hizo una diferente perspectiva de cuál iba a ser mi función dentro de mi pintura misma. Las niñas empezaron a decirme que por qué es que había que trabajar temáticas en particular. Entonces yo les dije, no, pueden ser sueños, porque a través del sueño, que es el inconsciente, se hace consciente cuando ya lo plasmas en un lienzo. Y ellas pueden entender por qué hacen tal o cual figura, cuál es la iconografía visual del trabajo que están plasmando, pero también pueden entender por qué lo hacen, más o menos, ¿no? Dicen ahora las inteligencias emocionales, está muy de boga, que las inteligencias emocionales se deben de dar dentro de la formación de los primeros años de los alumnos, y es cierto, pero no solamente se debe de dar en esa etapa, sino debe de ser continuo, un trabajo continuo del ser humano en donde se reconozca
la parte emocional. La parte emocional tiene que ver mucho con los sentimientos, sí, efectivamente, pero también cómo nos conducimos dentro de nuestro trabajo diario. Nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestra, a lo mejor, bipolaridad. Ajá, unas veces estamos bien, unas veces estamos mal, no sé por qué nos reaccionamos de tal o cual manera. Entonces, porque no nos conocemos. Emocionalmente hay que trabajar en esta parte, independientemente de la edad o la etapa que esté el ser humano. Y cuando yo abordé estos trabajos con estas niñas, estas madres solteras, adolescentes, de verdad fue una lectura que cambió mi proceso. Me gustó. Yo ingenuamente dije, yo no voy a aprender. ¿Y saben qué? Ellas me dieron una lección de vida que yo tuve que aprender. Todos los días se aprende, todos los días se generan nuevos aprendizajes y saberes. Y qué bueno que estas niñas me dieron esta lección. ¿Por qué? Porque entonces hay que fortalecer esta parte. Yo a lo mejor pude dejarles algún conocimiento, alguna habilidad, porque ya lo tienen, el ser humano ya tiene las habilidades. Conforme va pasando el tiempo hay que desarrollarlas. Ajá. Hay algunas que pues no se desarrollan y pues no nos damos el espacio, no nos permitimos experimentar, que sí podemos, ¿no? Y esta oportunidad que se dieron estas niñas fue increíble porque pudimos tener hoy en día, que ya a lo lejos del tiempo, puedo ver que estas niñas son madres más completas, son profesionistas con otra perspectiva, son abuelas, porque ya hay unas que eran muy jovencitas y ahora pues ya son abuelas, y también tienen esta educación, esta visión. Lo poco que yo pude transmitirles, lo poco que yo pude dejar, pues he visto que ha habido frutos. Ha cambiado el sistema, ha cambiado sus procesos. Por eso digo, enfatizo, que finalmente el arte sí incide en el pensamiento, es un transformador de ideas, es un transformador de pensamientos. Y estoy convencida de que se debe de aplicar de manera formativa dentro de nuestros niños, nuestros adolescentes, y también hay que permitirnos como adultos, hay que permitirnos el tener un lenguaje propio de comunicación, de expresión, cualquiera que sea la disciplina, llámese música, llámese pintura, llámese danza, debemos de tener una forma de expresión. Nosotros en la escuela trabajamos de manera multidisciplinaria, porque el niño que es bueno para natación es bueno para dibujar, es bueno para pintar, es bueno para bailar. El ser humano debe de formarse de manera integral y de alguna manera sin ser sexistas, ni decir, no, las niñas solo bailan, los niños solo cantan, las niñas solo van a hacer ballet. ¿Por qué? O sea, desde ahí la formación de pensamiento de los padres de familia, lo he leído, es que mi hijo no, ¿cómo lo va a poner a bailar? No, maestra, mi hijo no lo ponga a bailar. Señora, permita, dele la oportunidad de que tenga la elección el niño, experimente. Si ya después de experimentar el baile, si después de hacerlo, él decide, ¿sabes qué? No me gustó. Simple y sencillamente porque no le gustó. Así de fácil, no por género. Y esto es una educación, por eso digo que la educación sí efectivamente la tenemos en la escuela, pero la primera formación la tenemos en casa. Y si los padres de familia, madres sobre todo, tenemos esa visión de decir que los niños son hechos exclusivamente para ciertas actividades, pues ya que podemos, o sea, ya cómo podemos contrarrestar esta parte. Pues cambiando esta incidencia, estar insistiendo, ¿sabes qué? No pongamos actividades de género. El ser humano es igual, equidad de género en todos los sentidos, y dentro del arte también se da. Dentro del arte también se da, desafortunadamente, como les digo, ha habido, sí, un paso agigantado, sí, efectivamente, todavía falta mucho. De verdad, hay que cambiar el chip de algunos padres de familia, esperando que esta plática les pueda generar por lo menos alguna duda, generar alguna expectativa,
¿sí? Vamos a permitir que el niño o la niña haga cosas o actividades o desarrolle saberes que yo como madre pienso que no debe de realizar, tanto en el hogar como en la escuela, definitivamente. Y yo me despido en esta conversación esperando haya generado, por lo menos como dicen en los consejos técnicos, la pregunta generadora, que por lo menos cree expectativas diferentes. Y hablo un poco sobre el trabajo en particular, que siempre son mujeres que están en diferentes actividades, sí, pero están desnudas. ¿Por qué es que las pinto desnudas? Porque finalmente mi alma está así, al desnudo. Yo soy transparente a la hora de pintar. Y el diálogo que tengo con mi trabajo es de manera honesta, es de manera simple, clara, y es como yo me veo, transparente, como yo me veo libre, con cierta oportunidad de decir o hacer dentro del cuadro algún concepto que yo pueda transmitir, que cuando mi lector, el espectador, lo vea, yo pueda transmitir ese diálogo y que pueda decir o generar en él alguna idea, ¿sí? Alguna emoción, aunque sea negativa, no importa. O sea, finalmente las emociones negativas también nos dejan aprendizajes. Todos los aprendizajes, aún negativos, nos dejan una formación, nos dejan una interrogante. Y es importante. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho el que me permitan yo tener esta pequeña charla, no generando alguna incomodidad. Mi nombre es Ivonne Limón y estoy a sus órdenes. Mi trabajo es para realmente generar esta parte de visibilizar esta violencia, esperando de verdad haber podido cambiar algún pensamiento negativo.